Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española. Hoy también, como la semana pasada, desde los estudios Luis Buñuel, y para ver una película en Qué grande es el cine, que yo creo que estupenda, un western magnífico, que es Yuma, dirigido por Sam Fuller, uno de los directores más controvertidos en su época, probablemente porque nunca se entendía muy bien exactamente y no se separaba su ideología con la claridad necesaria. Menos mal que el tiempo ha puesto ya como a tantos otros cineastas, ha puesto las cosas en su sitio. Yo quiero decirles a ustedes que es la tercera película que vi de Sam Fuller. La primera me gustó horrores, sobre todo me gustó Jim Peters, en Manos Peligrosas, que era una verdadera maravilla y sigue siéndola, con Richard Widmark. Luego, ese mismo año 54, meses después, vi El Diablo de las Aguas Turbias, que me gustó menos, pero era una película fenomenal. Y ya hay que irse al año 58 para ver Yuma. Luego las otras películas fueron llegando muy tarde, y películas que había hecho él en los años 50 llegaban en el 60 y tantos, si es que llegaban. Pero lo que nunca podré olvidar es cuando vi esa película, cómo empezaba. Decía, Domingo de Ramos, 9 de abril de 1865, Appomattox, Virginia. Yo podría decir, Domingo de Resurrección, que es cuando yo la vi en el Cine Paz, 6 de abril del año 1958. Madrid, Real Cinema. Porque cuando salió el cartel que decía Domingo de Ramos, todos los que estábamos en aquella primera sesión de las 4:30 nos echamos a reír porque por una semana no coincidimos con la película, porque fue el Domingo de Resurrección, que ya saben ustedes que es cuando se estrenaban las películas. Entonces yo creo que junto con mis compañeros de aquella primera sesión del Real Cinema y del Paz, más los que la vieran en Barcelona, fuimos los primeros que vimos Yuma, quizá también atraídos un poco porque trabajaba Sarita Montiel, que entonces ya el año 58 era muy conocida por El último cuplé. Pero también, insisto, porque el director Sam Fuller yo lo tenía desde Manos Peligrosas como que me gustaba mucho. Curiosamente, Sam Fuller, al que dedicaron hace años la revista Nosferatu un número pero extraordinario, de verdad, con unos artículos de Warner, de Miguel Marías, fenomenales, pues siempre ha sido como un cineasta muy físico, de imagen. Todo el mundo recuerda las películas, aquí hay 3 o 4 planos maravillosos, ya verán ustedes un balazo en una frente increíble, pero bueno, como el típico cineasta físico y no un cineasta, como diríamos nosotros, como con mensaje. Bueno, pues esta es una película que a mí, vista ahora, me parece que tiene mucho mensaje. Es una película sobre el odio, pero también una película con frases que no se olvidan, como esa de: es mejor que le mates ahora a Ali, porque si no la vergüenza nunca le permitirá vivir a Ulises Grant. Son películas con frases estupendas y yo creo que es un Fuller discursivo. Es la historia de 2 inadaptados, de 2 renegados, Jay Flippen y Rod Steiger, y que a mí me parece que, insisto, vista ahora, es un western extraordinario, del que han participado yo creo que bastante Woodrow Teacher. Tiene algo de John Ford, esa conversación entre la madre y el hijo. La madre, naturalmente, es Olive Carey, la mujer de Harry Carey, que hizo tantas películas con John Ford. Está muy bien Charles Bronson en esta película. Y lo que quería decir antes de pasar el testigo aquí a mi amigo Pruneda es que hace unos años yo me metí en un cine en Nueva York a ver una película, como no domino bien el inglés, ni entonces ni ahora, y yo dije, yo esta película ya la he visto. Era Bailando con Lobos. Y yo, me sonaba muchísimo haberla visto. Claro, ahora es que es como Yuma, es la misma película que Yuma. Buenas noches, señor Pruneda. Muy buenas noches. Pues nada, haznos una presentación y no este caos que yo acabo de terminar sobre la película de Sam Fuller. Es que tú has tocado uno de los temas, digamos, de la película. O sea, esta es una película del año 57. Y, por ejemplo, tú has hablado de Bailando con Lobos. Es que es una película que tiene una parte, digamos, de film de indios dentro de los indios. En ese sentido, pues claro que es hermana de Bailando con Lobos y un poco de Río de Sangre, de Hawks, o incluso del tratamiento que existe en Flecha Rota. En fin, son películas, digamos... Es una película, curiosamente, porque a Fuller siempre aparentemente se le ha identificado con la violencia, efectivamente, ¿eh? Es un director que le gusta la violencia. Tú has hablado de esa fisicidad, pero al mismo tiempo es un director que, esta película lo demuestra, sabe contar escenas de un lirismo extraordinario
Y sobre todo, no solamente eso, es una película que tiene incluso a veces demasiado, porque quizá por la duración de la película, el propio tipo de lo que es la película o su manera de rodar, pero tiene una cantidad de temas de una densidad tremenda. Es una película sobre la dignidad de la persona, es una película sobre el respeto a las creencias ajenas. Es una película que, en contra de lo que se dice siempre, del militarismo rampante que podía ser, aquí es una película, digamos, donde hay unos técnicos, ingenieros, que son los que están montando ese fuerte, que tienen prioridad sobre los militares. Hay una frase preciosa, ¿no?, diciendo, estamos buscando la paz y nos envían aquí a un hombre como es el personaje de Ralph Meeker, el teniente Driscoll, ¿no?, que es justamente todo lo contrario. Yo creo que esas relaciones humanas del propio Steiger, que se identifica como un hombre cristiano capaz de llevar, digamos, hasta el límite su propia creencia, y por eso mismo es respetado, a mí me parece que realmente desmonta un poco ese mito de un director que parece que, como resulta que era cierto, que parece que dirigía sus películas a tiro limpio, vamos, cosa que creo que es verdad, vamos, de que durante los rodajes, si quería producir determinados efectos, sacaba un revólver y disparaba tiros al aire para sobresaltar a los actores, ¿no? Yo creo que es una película muy rica, muy densa, en la cual todos los elementos del western, digamos, están muy bien jugados, incluso sobre todo también el paisaje, y que es una película muy, muy interesante, y que es una película que rodada prácticamente pues hace casi 40 y tantos años, pues conserva esa frescura de las películas importantes. Muy bien, muchas gracias. A mí me recuerda mucho a Delmer Daves y a todo este tipo, porque supongo que a usted, señor Torres Dulce, don Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Jesús. La carrera, usted que es un experto de western, la carrera de la flecha le gustará mucho, ¿no? Porque hay algo mineral, de piedras, de carrera, de sudor humana. Es una carrera extraordinaria esa, ¿no? Sí, la película para mí, que la he vuelto a ver al cabo de los tiempos, pues casi hace unos 10 años, y la volveré a ver esta noche, yo la calificaría de insólita o inesperada. Es un western muy raro. Casi todos los westerns que rodaba Fuller, desde Yo maté a Jesse James hasta 40 pistolas, El varón de Arizona, pues todos son westerns rarísimos, realmente atípico. Este es un western que, como tú has dicho, pues aparece en un paisaje mineral, lunar, creo que la rodó en Utah, no muy lejos de Monument Valley. Es una película que se parece muchísimo a La venganza de Ulzana, por ejemplo, de Robert Aldrich, o al Hombre del Oeste de Anthony Mann, por el paisaje, por los secos que son casi todos los planos. Pero luego es una película absolutamente inesperada. Lo van a ver los espectadores, que empieza, como tú has dicho, al finalizar la guerra civil, en la rendición de Lee en Appomattox al general Grant. Inmediatamente hay un corte brutal, pasamos al profundo sur, como tú has dicho, una secuencia absolutamente fordiana, tanto por el tipo que va cantando una canción folclórica del sur en un banjo, como en el terrible intercambio durísimo entre la madre de Rod Steiger, por cierto, un personaje de origen irlandés, nada casual, él que era muy amigo de Ford, que sometía todas sus películas a Ford. Por ahí después podrán verse alguna foto de Ford asistiendo a casi todos sus rodajes. En esta película hay muchos actores de Ford. El cirujano que dice esa frase famosa, si le disparas a Grant, dispárale a Lee porque no podrá soportar la vergüenza, es Carleton Young, un actor de John Ford. Los especialistas son todos de John Ford. O sea, se respira un aire fordiano antes o después en los paisajes, en ciertos personajes, en la aparición inesperada de la religión, pero la película gira constantemente, va en las direcciones más imprevistas. De repente tienes un plano general que es con los jinetes cabalgando en mitad del desierto, la carrera de la flecha magníficamente bien rodada, sin ningún género de dudas, y de repente te encuentras con una conversación de dos tipos sentados en una mesa en plano casi general y único, sin moverlo, hablando de las causas de la división de la guerra de los estados, de la guerra de secesión americana. Te encuentras a renegados con gente que deshonra el uniforme, héroes dentro del propio uniforme. Hay un ataque final a un fuerte maravillosamente bien rodado, y a la vez, de repente, pues planos muy barrocos, muy rodados con la grúa, muy enfatizando ciertos aspectos poéticos. Bueno, yo creo que esta es una película que a los espectadores que la vean, los amantes del western, no se van a quedar decepcionados, porque tiene todos los elementos del western. Y yo les diría a los que no son amantes del western, esos que dicen, bueno, aparecen los indios y las diligencias, me voy inmediatamente, que esperen un poco, porque esta es una película inesperada, insólita,
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, no sé de dónde sale el apelativo de reaccionario estrictamente, por lo menos como lo aplicamos en Europa a un personaje de Fuller, que es estrictamente americano, alguien muy culto, que había hecho... Que surge del periodismo, que rodó en la que militó en la primera división de infantería, la que entró en todos los combates más importantes, que luego él rodaría una película al final de su vida, The Big Red One, uno rojo, división de ataque. Recuerdo que tiene una secuencia escalofriante cuando entra en los campos de exterminio, una experiencia que vivió Fuller. Pues este tipo que vivía la vida a borbotones, que como dice José Antonio, cuando decía acción disparaba un revólver, se quedó de alguna forma con el San Benito de un tipo reaccionario, derechista, belicista. Bueno, yo creo que eso es reducir probablemente a uno de los escasos componentes de este tipo complejo, que escribía muy bien, todas sus novelas son estupendas, que era un guionista también espléndido y que en esta película se enfrentó a la RKO porque quería a Gary Cooper y él lo que quería era un actor